Los científicos han descubierto recientemente extrañas criaturas que acechan en los terrenos cavernosos del Gran Cañón, y no es nada como lo que hemos visto antes. Ahora, si miras cómo lo colocamos en esta pantalla, dirás, espera un minuto, los pies están un poco torcidos. Desde seres bestiales que te provocarán pesadillas hasta antiguas huellas fosilizadas de hace cientos de millones de años. Bienvenidos a lo nunca contado. Aquí están los 10 principales hallazgos en el Gran Cañón que asombraron al mundo. Todo eso está en el don del aliento. Número 10. Civilización del Antiguo Egipto. A principios del siglo XX se hizo un descubrimiento asombroso en el Gran Cañón. Hasta hoy, ha seguido fascinando y asombrando a científicos de todo el mundo. Según cuenta la historia, en abril, un periódico llamado Arizona Gazette publicó un artículo en primera plana titulado Exploraciones en el Gran Cañón. Esta pieza tan reveladora reveló que dentro del Gran Cañón, en un lugar secreto donde muy pocos investigadores se han atrevido a aventurarse, se descubrió una antigua ciudad. Se dice que la ciudadela subterránea, que tiene miles de años de antigüedad, situada a unos 2000 pies sobre el río Colorado, produjo artefactos, jeroglíficos e incluso restos momificados que se identificaron como de origen egipcio. Se decía que este misterioso sitio había sido descubierto por un explorador financiado por el Smithsonian llamado J. Kincaid, quien se embarcó en la atrevida expedición bajo la dirección de un profesor llamado S.A. Jordan. En el momento en que se realizó el descubrimiento, se consideraba el sitio arqueológico más antiguo de Estados Unidos, y algunos incluso fueron más allá al nombrarlo el sitio más valioso del mundo. A medida que los hombres se adentraban más en estas cavernas delicadamente talladas, se decía que habían descubierto un espectáculo interesante, un ídolo con las piernas cruzadas que se asemejaba a Buda sentado tranquilamente en una tumba llena de restos humanos momificados. Esto complicó aún más un hallazgo ya misterioso, y como era de esperar, levantó un par de cejas. Otros artefactos descubiertos en el sitio incluyen armas de cobre, graneros llenos de semillas y varias otras estatuas. Con su tamaño, se decía que esta cavernosa ciudad llegó a albergar hasta 50,000 habitantes en su apogeo. Cuando se conoció la noticia de este descubrimiento en 1909, causó una gran sensación. Tanto los arqueólogos aficionados como los científicos experimentados estaban divididos entre la razón y el escepticismo. Por un lado, algunos creían que tal descubrimiento era realmente una realidad, mientras que por otro lado, estaban los incrédulos que comenzaron a perforar la historia. No sorprende que cuanto más se examinaba la historia, más claro quedaba que esto podría ser simplemente otro engaño masivo. Por un lado, la institución Smithsonian, que se decía que había financiado la expedición, afirmó que no tenía registro de ningún científico con el nombre de G. E. Kincaid o incluso el profesor supervisor S.A. Jordan. Para contrarrestar estas afirmaciones, los creyentes argumentan que sus nombres fueron borrados intencionalmente de los libros de historia para proteger este secreto guardado durante mucho tiempo, que no encajaba en la línea de tiempo establecida de la civilización humana. Pero ese no es el único hecho que hace que esta historia parezca más ficción que realidad. Verá, aunque el periódico afirmó que se descubrieron varios artefactos egipcios en este extraño sitio, ninguno de estos hallazgos fue hecho público. Por lo tanto, no hay evidencia concreta de si tal ubicación era realmente real. Luego, por supuesto, está la voz de la razón, que cuestiona la posibilidad de que exista una civilización egipcia en un lugar tan lejano como Arizona. ¿Cómo viajaron los antiguos egipcios desde un continente diferente para establecer su reinado en el cañón? Más importante aún, ¿por qué? Independientemente de estos defectos obvios en la historia, muchos continúan aferrándose a las afirmaciones de que se trató de un descubrimiento real y que la reacción fue patrocinada por el gobierno, quien instituyó un encubrimiento masivo por razones desconocidas hasta el día de hoy. El descubrimiento de Kincaid y Jordan enciende la controversia y el debate y sigue siendo una de las historias más locas que jamás haya surgido del Gran Cañón. Número 9. Huellas fósiles antiguas. Hace unos 313 millones de años, un gran reptil trepó por una duna de arena costera en lo que hoy se conoce como el Gran Cañón. Pocos momentos después de esta caminata legendaria, un ligero rocío mojó las vías, seguido de una arena arrastrada por el viento, grabando para siempre estas huellas de garras para siempre. Luego, en 2016, un profesor de geología noruego llamado Alan Krill guiaba a sus estudiantes por el mismo camino, ahora conocido como Bright Angel Trail, mientras participaban en su excursión anual al Gran
Gran Cañón. Pero nada podría haber preparado al profesor y a sus alumnos para el asombroso descubrimiento que estaban a punto de encontrar. Enterradas dentro de una roca caída estaban esas mismas huellas, impresas hace siglos, pero también conservadas que parecían hechas ayer. Por curiosidad, el profesor Creel tomó una fotografía de las huellas y se las envió a su amigo Steve Rowland, un geólogo que a menudo acompañaba al grupo en su viaje anual. Después de inspeccionar profundamente esta atractiva pieza arqueológica, Rowland pudo determinar que la criatura probablemente tenía el tamaño de un chacuala moderno que suele medir entre 15 y 13 pulgadas de largo. El análisis también mostró que las huellas fueron hechas por dos criaturas diferentes, probablemente de la misma especie. Aunque el momento de la segunda huella probablemente fue posterior a la primera, se determinó que la roca en sí había caído de un acantilado cercano a la exposición de la formación Maniac, una revelación que ayudó a determinar la edad del príncipe. Sin embargo, el aspecto más intrigante de este descubrimiento es que ayudó a los científicos a mirar hacia atrás en millones de años, exponiendo nuevas pistas sobre la evolución de Amniot. Anteriormente, los investigadores creían que estas razas especiales de animales necesitaban agua para sobrevivir y proliferar, pero tras descubrir sus huellas en lo que era una duna costera, ahora podemos concluir que estos amniotas se adaptaron a la Tierra en cuanto evolucionaron al otro lado. También está la puerta de secuencia lateral única por la que caminaba este animal, que sigue siendo una parte vital de la fisiología de muchos animales en la actualidad. Para explicar la secuencia lateral de la puerta, simplemente imagine a su perro o gato, especialmente cuando se mueven lentamente. La pierna trasera derecha siempre es seguida por la pierna delantera derecha, y luego la pierna trasera izquierda sigue a la delantera izquierda. Esto es diferente a la secuencia diagonal empleada por los humanos, donde nuestro brazo izquierdo se balancea hacia adelante, sincronizado con nuestra pierna derecha y viceversa. Durante años, los arqueólogos han luchado por establecer el momento exacto de la evolución en el que los organismos vivos en la Tierra evolucionaron la puerta de secuencia lateral, y muchos sitúan la línea de tiempo hace solo unos pocos millones de años. Sin embargo, después de descubrir esta huella particular que data de hace 313 millones de años, es seguro concluir que el patrón locomotor evolucionó mucho antes de lo que se creía anteriormente. De los muchos descubrimientos interesantes realizados en el Gran Cañón, este ha cautivado más la atención de la comunidad científica y ha sido considerado como la huella de vertebrados registrada más antigua jamás descubierta en el paisaje antiguo. Número 8. Queda el perezoso terrestre de Shasta. ¿Sabías que durante el Gran Cañón no siempre fue este páramo árido? Durante la última edad de hielo, este paisaje monumental era bastante más frío y húmedo de lo que es hoy, lo que permitió el crecimiento de una exuberante vegetación en toda la región. Esto proporcionó un hábitat perfecto para grandes mamíferos como el perezoso terrestre de Shasta, una especie especial de mamíferos que ahora se ha perdido ante las brutales garras de la extinción. Aunque el hombre moderno nunca tuvo la oportunidad de conocer a este fascinante animal, el Gran Cañón conserva perfectamente algunos restos que nos ofrecen una idea de la fisiología de esta especie. En julio de 1936, el Servicio de Parques Nacionales envió a varios especialistas, entre ellos el arqueólogo Mark Raymond Harrington y el geólogo Edward Schenck, para explorar una de las muchas cuevas del Gran Cañón, famosa por albergar fósiles de perezosos terrestres de Shasta. La cueva, conocida como Cueva Rampart, ha arrojado innumerables restos fosilizados y dunga pertenecientes al perezoso terrestre Shasta desde que comenzó la exploración en el sitio. La expedición de julio de 1936 fue la primera vez que los arqueólogos se aventuraron en las cavernas y lo que encontraron fue nada menos que asombroso. La cueva de la muralla era como un tesoro escondido que contenía cientos de fósiles. Esto pronto fue superado por la excavación de 1942, que se llevó a cabo bajo la supervisión de Remington Kellogg del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian. Kellogg y su equipo pudieron identificar varios materiales en la cueva, lo que nos ofrece una idea de la estructura fisiológica de esta especie extinta. Una exploración profunda de la cueva de la muralla reveló que había sido utilizada por los perezosos durante miles de años. Además de montones y montones de estiércol de perezoso, los arqueólogos también pudieron localizar varios restos de esta especie, incluidos cráneos, huesos, pelo, piel, tendones y otras partes blandas. El perezoso terrestre de Shasta es en sí mismo un animal
bastante interesante, que probablemente no encajaría en nuestro mundo actual. Ahora, si miras cómo lo colocamos en esta pantalla, dirás, espera un minuto, los pies están un poco torcidos. A diferencia de los perezosos arborícolas modernos que tenemos hoy en día, estos perezosos terrestres eran muy grandes y algunos incluso crecieron hasta alcanzar el tamaño de elefantes. Sin embargo, los perezosos terrestres de Shasta que habitaban la cueva de la muralla eran en realidad bastante pequeños, aproximadamente del tamaño de un oso, que sigue siendo bastante grande considerando el tamaño de los perezosos arbóreos modernos. Sin embargo, una pequeña nube oscura envuelve esta historia. Verá, según los hallazgos de los científicos, estos animales probablemente fueron llevados a la extinción por las actividades humanas y no por el cambio climático. Los científicos postulan que el perezoso terrestre de Shasta fue exterminado debido a la caza excesiva, lo que exacerba aún más el papel que desempeña el hombre en el estado de nuestro mundo actual. Aunque es posible que nunca volvamos a ver al perezoso terrestre de Shasta, el Gran Cañón ha conservado estos restos antiguos como una especie de cápsula del tiempo, ofreciéndonos un viaje al tiempo en que estos fascinantes animales dominaban el paisaje. Ese estiércol dejó en claro que estas criaturas son vegetarianas, por lo que sin duda usan esas garras. Número 7. Figuras de higos con ramitas partidas. Hace unos 4000 años, los humanos prehistóricos ocuparon los terrenos escarpados del Gran Cañón, viviendo en grupos, cazando y proliferando. Aunque el proceso de determinar cuándo exactamente los humanos comenzaron a hacer del cañón su hogar es bastante complicado, los científicos han podido descubrir varias pruebas de la existencia humana en la región, ofreciéndonos una idea de cómo era la vida hace miles de años. Uno de esos hallazgos fueron estas figuras de ramitas partidas que se descubrieron en varias cuevas del cañón. La primera de estas figurillas fue encontrada en un desfiladero del río Colorado. El río Colorado es el alma de la región del Gran Cañón, y en un refugio rocoso poco profundo en Walnut Canyon, justo al este de Flagstaff, Arizona. En la década de 1930, los investigadores comenzaron a tropezar con estas reliquias antiguas, y al instante surgió la confusión sobre cuánto tiempo hace que estas cosas quedaron atrás. Las figuras fueron elaboradas cuidadosamente, retorciendo y envolviendo ramitas de sauce, partidas en la apariencia de animales de 4 patas. Y según el análisis de datación por carbono, se estima que tienen más de 4000 años. Cuando se hizo este descubrimiento por primera vez, desafió la noción preconcebida de cuándo comenzó a evolucionar la actividad humana en el cañón. La evidencia de ocupación humana del cañón se remonta a hace más de 4000 años, y hasta donde los científicos pueden decir, estos fabricantes de figurillas simplemente aparecieron hace unos 4000 años, y luego desaparecieron rápidamente del árbol evolutivo. Luego está también la cuestión del propósito. ¿Por qué se hicieron estas figuras? ¿Tenían algún significado cultural o espiritual para las personas que los hicieron? ¿O fueron simplemente juguetes tejidos en momentos de inspiración artística? Déjanos saber tu opinión en los comentarios con el hashtag #LoNuncaContado. Para ser honesto, nadie ha podido resolverlo todavía. Sin embargo, tenemos algunas suposiciones. Según algunos científicos, estas figuras de ramitas formaban parte de un elaborado ritual de caza, un medio para garantizar que cada expedición de caza diera como resultado capturas abundantes, proporcionando suficiente bien a las primeras comunidades humanas. Muchas de las cuevas donde se encontraron estas figurillas también contenían restos pleistoceno de animales de caza mayor, lo que demuestra aún más que estos artefactos eran de hecho parte de un ritual de caza. En el lado salvaje, sin embargo, hay quienes afirman que los cazadores recolectores que llamaban hogar a estas cuevas creían que eran entradas al inframundo. Hoy en día, estas figuras de ramitas partidas son un testimonio de la inteligencia artística de los primeros humanos. Incluso en su estado crudo, nuestros ancestros prehistóricos fueron capaces de crear piezas tan interesantes que han perdurado durante miles de años y probablemente seguirán sorprendiéndonos durante miles más. Si te divertiste haciendo tu ramita dividida, asegúrate de visitar el sitio web del Museo Estatal de Arizona. Número 6. Arte rupestre antiguo. Es posible que las antiguas civilizaciones que dominaron el Gran Cañón hayan desaparecido hace miles de años, pero estas obras de arte perdurables mantienen viva su memoria. Esparcidos por este fascinante paisaje, hay arte rupestre de todas las formas, dibujado de forma tosca y cuidadosa por los primeros humanos que alguna vez habitaron estos terrenos rocosos. No se sabe mucho sobre estas personas, pero estas pistas que quedaron nos cuentan parte de sus historias. Las paredes y los cantos rodados esparcidos por todo el cañón
Actúan como lienzos donde estos artistas prehistóricos expresaron su creatividad y grabaron sus historias perdurables para las generaciones venideras. El arte rupestre en el cañón se divide en dos categorías. Están las pictografías, que fueron construidas utilizando pigmentos extraídos de plantas, y luego están los petroglifos, que son grabados o grabados rupestres, hechos quitando barniz oscuro del desierto para exponer la roca más clara que hay debajo. Si te preguntas qué es el barniz del desierto, es esa fina capa negra que cubre la superficie de muchas rocas que se encuentran en el suroeste del desierto. Estos antiguos humanos fueron capaces de descubrir cómo manipular estas rocas para crear obras de arte duraderas que nos han cautivado y asombrado durante muchos años. Si bien algunas de estas artes rupestres son fáciles de interpretar, otras parecen representar mensajes crípticos que son bastante difíciles de descifrar. Si bien algunas de estas artes son simplemente abstractas y sujetas a interpretación personal. Un corto paseo por el infame sendero de los ángeles brillantes en el Gran Cañón lo transportará al pasado a través de años de historia humana. Justo antes de pasar por el primer túnel o el superior, hay una notable galería de pictografías de ciervos pintadas en rojo sobre una banda de roca, justo debajo de una cornisa sobresaliente. Se cree que estos pictogramas de ciervos fueron dejados por los ocupantes ancestrales del cañón como una forma de marcar su camino hacia el cañón lateral. Esta es la famosa Gruta de Mallory, que data de hace unos 4000 años. El antiguo arte rupestre contiene elementos del período arcaico con una integración de la cultura cohonia. Se dice que las inscripciones al carbón en las paredes fueron hechas por la tribu Havasupai. Las cataratas Havasupai, una de las tribus más antiguas que existen continuamente en el Gran Cañón, son un hito natural icónico en el fondo del Gran Cañón. Esta ruta en particular fue utilizada por el pueblo Havasupai que vivía y cultivaba en el jardín indio en el área ribereña relativamente plana a unos 30.000 pies por debajo del borde del cañón. Desafortunadamente, después de que el Gran Cañón fuera declarado parque nacional, a los Havasupai se les prohibió el acceso a su hogar ancestral y se les obligó a abandonar su herencia y buscar refugio en otras partes del cañón. Su arte rupestre, junto con el de los humanos prehistóricos que les precedieron, constituyen monumentos eternos que siguen fascinándonos hoy en día. Número 5. Cavernas del Gran Cañón. Allá por 1927, un hombre llamado Walter Peck estaba buscando oro en el Gran Cañón cuando se topó con algo absolutamente asombroso. Ubicado a solo unas pocas millas al este de Peach Springs, Peck se encontró en lo que se conoció como las cavernas del Gran Cañón, algunas de las cavernas secas más grandes de los Estados Unidos, ubicado a una altura de aproximadamente 5.500 pies, con una profundidad de más de 210 pies. El sistema de cuevas es una de las características más fascinantes del Gran Cañón. Aunque Peck no encontró exactamente oro, su búsqueda le trajo un tesoro, y con una astuta visión para los negocios, pudo convertir la cueva en una atracción turística. Pronto los viajeros acudieron en masa a este nuevo y maravilloso sitio, pagando una muestra de experiencia inmersiva que incluye la vista de un supuesto hombre de las cavernas. Sin embargo, hay otro giro en esta historia. Estos cavernícolas resultaron ser 2 habitantes de la cueva que habían muerto en el invierno de 1917 a 1918. Se dice que los hombres estaban cosechando y cortando leña en las cimas de las colinas cuando inesperadamente se desató una tormenta de nieve. Los hombres decidieron refugiarse en la cueva y durante los siguientes 3 días estuvieron sometidos a un frío intenso. Los 2 hermanos finalmente murieron de influenza y dado que el suelo estaba congelado, fueron enterrados dentro de las cavernas antes de que sus restos fueran descubiertos e identificados adecuadamente. En 1935, el Cuerpo de Conservación Civil y la Administración de Progreso de Obras establecieron un acuerdo con Peck para construir una nueva entrada a las cavernas. Por otra parte, en 1962, se voló un pozo de 210 pies en la piedra caliza y se instaló un ascensor. Hoy en día, las cavernas siguen siendo una de las atracciones turísticas más populares del cañón, ya que miles de visitantes acuden en tropel para explorar las grietas ocultas, y el área ahora incluye un hotel, un parque para casas rodantes, campamentos, un restaurante e incluso una tienda de conveniencia. Número 4. Uranio.
Este próximo descubrimiento en realidad lleva las cosas a un nivel preocupante. Verá, aunque el Gran Cañón ha sido un refugio para varias tribus nativas americanas desde tiempos inmemoriales y la joya de la corona de nuestro sistema de parques nacionales, también ha estado sujeto a explotación durante muchos años. Desde la década de 1950, cuando se descubrió por primera vez el precioso material uranio en este sitio, el cañón y sus habitantes han sufrido daños incalculables debido a la minería desenfrenada que se lleva a cabo en este lugar. El uranio en el Gran Cañón se descubrió por primera vez en la mina de cobre Huérfana, situada cerca del borde sur del cañón, allá por el año 1950. La zona había sido designada como propiedad privada desde 1906 y así sigue siendo hasta el día de hoy. Tan pronto como se descubrió este primer sitio, comenzó a aparecer uranio en otras brechas colapsadas en el norte de Arizona. Estas brechas, que se forman cuando las rocas superpuestas colapsan en cavernas, se formaron en la piedra caliza de la pared roja de Mississippi y suelen tener unos 300 pies de diámetro. Durante años después de que se hiciera este descubrimiento, varios miembros de tribus indígenas que se ganan la vida en esta región han pedido el cese de las actividades mineras, que no solo amenaza el ecosistema, sino que también está invadiendo poco a poco su patrimonio. Las comunidades nativas, los gobiernos locales, los cazadores y los grupos conservacionistas han hecho campaña implacablemente contra la explotación, pidiendo durante años una prohibición temporal de la minería alrededor del Gran Cañón. En 2012, este movimiento pareció avanzar después de que el secretario del Interior, Ken Salazar, emitiera una prohibición de 20 años sobre la minería en la región, bloqueando nuevos esfuerzos para extraer uranio en 1 millón de acres de terreno público dentro y alrededor del Gran Cañón. ¿Pero fue realmente efectiva esta prohibición? Bueno, ni mucho menos. Verás, aunque sobre el papel parece que se ha ganado la batalla contra la explotación constante, la realidad pinta un panorama muy diferente. Al momento de hacer este video, todavía hay casi 600 concesiones mineras en bosques nacionales y otras tierras públicas alrededor del Gran Cañón, a pesar de los repetidos intentos de la legislatura de prohibir permanentemente nuevas actividades mineras alrededor del parque. La defensa continúa, pero es una batalla cuesta arriba. Sin embargo, para las tribus que consideran hogar al cañón, es una lucha que no pueden permitirse perder, ya que los efectos de la minería continua serían devastadores tanto para el medio ambiente como para el patrimonio cultural que ha perdurado durante generaciones. Número 3. Nuevas especies de insectos. Lejos del pesimismo y los descubrimientos arqueológicos, los científicos también se han topado con varias criaturas extrañas que hasta entonces no habían sido descubiertas. Lo creas o no, lo que acaba de emerger del Gran Cañón conmocionó al mundo en una cueva en el borde norte del Gran Cañón. Estas criaturas nunca antes vistas han evolucionado lejos del mundo exterior y son tan extrañas como pueden ser. Los más interesantes de todos son los pseudoescorpiones, con nombres precisos, que tienen un parecido sorprendente con los típicos escorpiones salvajes, excepto por algunas diferencias. Verás, debido a que estas extrañas criaturas evolucionaron en total oscuridad, se han adaptado perdiendo los ojos. A diferencia de los verdaderos escorpiones, tampoco poseen un aguijón en sus pinzas, lo cual es bastante extraño. Según J. Judson Wynn, profesor asistente de investigación en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad del Norte de Arizona, quien realizó un extenso estudio sobre estas criaturas. Estas nuevas especies no se parecen a nada que hayamos visto u oído hablar. Además, enfatizó que la cueva que albergó a estos pseudoescorpiones durante siglos ha producido la mayor diversidad de artrópodos adaptados a la cueva de cualquier cueva conocida en el cañón. Los investigadores descubrieron por primera vez estas interesantes especies durante una expedición entre 2005 y 2007, pero pasaron años antes de que se determinara que eran únicas. Las criaturas ahora han sido identificadas taxonómicamente como Bradybauchi de Hesperocion y Coney de Tuberochurna respectivamente. Por lo general, miden alrededor de 0 pulgadas de largo, y su menú deseado incluye pequeños invertebrados como colémbolos, ácaros piojos de libros y posiblemente algunas ninfas de grillos, todos los cuales miden solo 1/4 de la longitud de un grano de arroz. Sin embargo, lo más extraño de estos pseudoescorpiones es su comportamiento social. Según los científicos, estas fascinantes criaturas utilizan sus pinzas para hacer autostop a nuevos lugares. Se agarrarán a otros animales, como aves, mamíferos e incluso otros insectos, y se transportarán eficazmente a grandes distancias, sin el estrés de tener que caminar solos.
Con este comportamiento único, los pseudoescorpiones pueden utilizar otros animales como vehículos, ayudándolos a moverse más rápido de lo que normalmente podrían. También les permite aparearse y dispersar sus genes más lejos de lo que pueden cuando caminan sobre sus propias piernas. Número 2. La serpiente de cascabel rosa del Gran Cañón. El Gran Cañón alberga una gran variedad de serpientes. Sin embargo, la única especie que se considera venenosa es la serpiente de cascabel, que se puede encontrar en grandes cantidades en diferentes lugares alrededor del cañón. Está la serpiente de cascabel verde de Mojave, la Gran Cuenca, la serpiente de cascabel moteada del suroeste, la serpiente de cascabel de cola negra del norte, los Hopi y la más interesante de todas, la serpiente de cascabel rosa. Estas serpientes se pueden encontrar dentro del área del desfiladero interior y dentro del corredor del río Colorado. De estas 6 especies, la serpiente de cascabel rosa es la única que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo, excepto en el Gran Cañón. Su color rosado fue una característica evolutiva que lo ayudó a mezclarse con la región interior de la sangre, pasando desapercibido tanto para el depredador como para la presa. Incluso hoy en día, los visitantes del parque a veces no se dan cuenta de la presencia de la serpiente. Sin embargo, debido a su camuflaje único, la serpiente de cascabel rosa es bastante dócil y no se esforzará en atacar a los humanos a menos que se sienta amenazada. Las serpientes de cascabel rosadas suelen tener entre 16 y 54 pulgadas de largo y tienen un gran impacto cuando deciden atacar a sus presas. Estas serpientes altamente venenosas no dejan espacio para sobrevivir. Los científicos han establecido un vínculo entre la serpiente de cascabel rosada y otras 2 especies de serpientes, incluida la espalda de diamante occidental y la víbora. Son muy temidos y es mejor dejarlos en paz si se los encuentra en la naturaleza. Número 1. Tribus indígenas del Gran Cañón. ¿Sabías que hay una tribu dentro del Gran Cañón con más de 300,000 individuos? Extraño, justo antes de que el Gran Cañón se convirtiera en parque nacional, varias tribus indígenas habían establecido sus comunidades en la región durante más de 1000 años. Si bien puede parecer inconcebible que un páramo tan desolado sea el hogar de una población humana abundante, de hecho es muy cierto. Hoy en día, hay 6 tribus principales que todavía habitan los territorios dentro y alrededor del Gran Cañón, y gran parte de la tierra fuera del Parque Nacional sigue siendo tierra tribal. Para estas tribus locales, el Gran Cañón es más que una atracción turística o un paraíso arqueológico. Es su hogar, un lugar espiritual donde su cultura y tradiciones han quedado establecidas desde tiempos inmemoriales. Para el forastero, este podría ser un lugar pintoresco para una foto épica de Instagram, pero para estos chicos es un lugar que tiene un significado tanto cultural como espiritual. Las 6 tribus generalmente asociadas con el Gran Cañón son la tribu Hualapai, Havasupai, Navajo, Hopi, Paelte y Zuni. Cada uno de estos grupos ha residido en la meseta de Colorado mucho antes de que llegaran los europeos, y cada uno cuenta con su propia cultura y herencia distintas, así como una conexión inseparable con el Gran Cañón. Los Hualapai han habitado el cañón durante cientos de años y hoy se estima que su población es de aproximadamente 2300. El nombre Hualapai se traduce como gente del pino, lo cual es bastante apropiado considerando el gran bosque de enebro que habitaron históricamente. Durante las temporadas de otoño e invierno, a los Hualapai se les reparten hasta 1 millón de acres de tierra y siguen siendo una de las tribus indígenas más grandes del cañón. Luego están los Havasupai, conocidos como el pueblo de las aguas azul verdosas. Su nombre proviene de las hermosas cascadas del cañón Havasu, que es el hogar ancestral de la tribu y su principal fuente de industria, riqueza y turismo. En un momento de la historia, los Hualapai y los Havasupai eran una sola tribu. Sin embargo, según la historia oral, los 2 se separaron por falta de recursos. Hoy en día, Havasupai está formado por unos 400 miembros, muchos de los cuales continúan con el legado de sus antepasados dentro del cañón. La tribu Navajo es quizás una de las más grandes, con más de 300,000 miembros. De hecho, su gran tamaño también les ha valido el reconocimiento como la reserva más grande de América del Norte. Históricamente, esta tribu indígena especial eran cazadores y recolectores que adoptaron prácticas agrícolas de las tribus puebloanas locales y luego integraron la ganadería en su estilo de vida. La nación Navajo se extiende más allá de las fronteras de Arizona, extendiéndose hacia Nuevo México, Colorado y Utah, con más de 16 millones de acres de tierra a su nombre. Muchas gracias por ver. Cuéntanos de qué temas te gustaría que habláramos. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.